La ministra puede responder. Por otro lado, tengo el inmenso gusto de presentar a continuación a nuestra siguiente invitada. Ella ha sido fiscal suprema, Bersabeth Revilla es su nombre, y evidentemente las asociaciones, si usted coloca su nombre en Google, con la exfiscal Patricia Benavides, abundan. Y es que cuando la señora Benavides comenzó su ciclo como fiscal de la Nación, una de las primeras acciones que hizo fue retirar a la señora Revilla de su despacho y sobre todo, principalmente, para quitarle el caso que tiene que ver con su hermana Emma Benavides. Un propósito que la señora Patricia Benavides buscaba incluso antes de ser fiscal de la Nación. Y es que las evidencias contra su hermana Emma Benavides en el delito probable, digo yo, de haber cometido el presunto delito de cohecho y hasta asociación ilícita y una vinculación muy fuerte con aparentes dineros del narcotráfico en beneficio suyo, hacen necesario que, y finalmente esta noche se va a producir así, que la doctora Bersabeth Revilla complete el panorama de un caso que es altamente grave y que debe definir en los siguientes días el futuro de la señora Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia. La doctora Bersabeth Revilla, en Octavo Mandamiento. Adelante. Doctora Revilla, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Señor Chincha, muy agradecido por la invitación que usted me ha hecho, porque ha sido el único espacio en el que yo me puedo dirigir a la comunidad, al mundo jurídico y a mi familia, en defensa de mi honor, de mi dignidad, en defensa a la verdad de los hechos y a mi probidad y idoneidad como funcionaria y como persona. Es la oportunidad que puedo hacerlo porque año y medio, desde que presenté mi denuncia y desde que fui removida del cargo de fiscal suprema provisional, no he tenido forma como poder alzar mi voz. Lo he hecho en las instancias administrativas, claro, y ahora fiscales, porque soy cumplidora de la ley. He mantenido la reserva, pero durante ese año y medio, sin ningún pudor, por la defensa de la señora Patricia Benavides, he sido atacada y agraviada, y es en este momento en que yo puedo defenderme. Yo le agradezco por eso y sin duda porque también nosotros desde el principio hemos buscado su testimonio, pero no ha sido posible. Después de lo que hemos presenciado, sobre todo la semana pasada, en las audiencias del proceso que se le sigue a la señora Patricia Benavides, ¿cuál podría ser su primer descargo? Porque quizá sería bueno ir al inicio, ¿no? Al inicio usted llevaba una investigación contra la doctora Emma Benavides y de pronto usted se ve sorprendida cuando la nombrada recientemente fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la remueve del cargo. El argumento fue una baja carga procesal. Eso en pocas palabras, quiero decir, en buena cuenta, es no trabajar lo suficiente, ¿no? Entonces eso ya es un primer señalamiento que puede poner en entredicho vuestro trabajo. ¿Cuál es la verdad? ¿La poca carga o el proceso a la hermana? Señor Chincha, como antecedente le voy a decir tres cosas bien importantes. Ya la comunidad sabe que tengo 41 años de servicio en el Ministerio Público. En los 41 años, en todas las instancias donde yo me he desempeñado, he recibido felicitaciones por descarga procesal. He recibido bono fiscal por descarga fiscal a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Daban un bono fiscal a los fiscales que producían más. De repente
me sale un informe de la Oficina de la Gerencia de Productividad diciendo que soy una fiscal ociosa, que no trabajo. ¿Cómo lo tomó usted? Indignada totalmente, que ese mismo día de la resolución que se publicó, ese mismo día renuncié. Se tiraron abajo mis 41 años de servicio, agraviándome de esa forma. Y ante la pregunta que le hizo la señora magistrada de la Junta Nacional, María Zavala, a la señora Benavides, le dice: ¿cuándo usted se entera del conocimiento que tiene la investigación de su hermana, la señora Inma Benavides? Y ella contradictoriamente dice, a través de la prensa: señor Chincha, este caso de la señora Inma Benavides, expediente 646-2018, lo recibí en julio de 2019, luego de una denuncia que se formulara en el 2018 a través de la ex congresista Jenny Vilcatoma, que asumió la denuncia de un señor Rosales. Así empieza. Así empieza. Y el cargo era que la señora Emma Benavides recibía dinero... La señora Benavides había cohechado a través de un sinónimo de recibir dinero, presuntamente, por supuesto, porque es una investigación. El juez es el que dice. Exacto, si fue o no. Recibir dinero de personas que habían sido procesadas, que estaban siendo procesadas por narcotráfico. 300 toneladas de droga. Fueron varios los detenidos, pero 2 fueron los que se fugaron. ¿Y qué pasó? Uno de ellos llegó al Brasil, Gómez Herrera, llegó a Brasil bajo la misma modalidad del tráfico de drogas, ejecutó y se escapó a España. De España fue extraditado. Y el otro señor, Edwin Martínez, se dirigió a Colombia. ¿Y qué pasó, señor Chincha? Este señor asesinó presuntamente al fiscal antidroga del Paraguay. Por eso está detenido en Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se dio libertad, una resolución para la liberación de estos Eso lo señores. firmó la señora Emma Benavides, la hermana de Patricia. El colegiado. Pero ella presidía es la que estaba presidiendo la señora Benavides. Y usted tenía serias evidencias que podían colegir que la señora Emma Benavides había cometido el delito de cohecho o recibir... Cuando recibimos una investigación de alta complejidad, porque usted comprenderá que nosotros los fiscales que investigamos esta clase de delitos actuamos como artesanos de filigrana. Vamos tejiendo, vamos indicando y vamos obteniendo indicadores. Obtuvimos varios indicadores. Un indicador revelador fue el testimonio que luego ya se tenía que convertir en una colaboración eficaz, que nos detalló todo el accionar, cómo era el actuar de los abogados, cómo era el actuar de los magistrados. Eso nos detalla este señor. Un colaborador. Un colaborador. Todavía no había una sentencia de colaboración porque se frustró cuando se decidió mi salida. ¿Cuánto faltaba aproximadamente para que usted ya deliberara contra Emma Benavides? Contra los señores, no solamente contra toda la sala. Que preside la doctora Emma los Benavides, abogados creo que es lo más intervinientes, correcto, así ¿no? es. Faltaba un año. Así es, señor. Entonces, a raíz de mi cese, ¿cuál era el objetivo? Cuando se le pregunta en la Junta Nacional de Justicia, señora, ¿usted tendría algún conflicto de interés con el caso de su hermana? Y dice que no, que ella respetará, y lo primero que hace es removerme. Y removerme, déjeme dar este calificativo vilmente, porque me dice que soy una funcionaria no idónea. Pero nunca le dio la cara. Nunca. Fue por documento. Ella exige, y su defensa exige, el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso. ¿Obtuve yo el derecho de defensa siquiera para descargar lo que ella mencionaba en la resolución de mi cese? Recién lo puede hacer hoy día.
Lo hice a través, públicamente, pero a través de mi escrito de reconsideración lo hice. No me atendió, me declaró, ya usted está, renunció, sustracción de la materia. Y ni siquiera pudo leer los 15 informes de mi equipo de fiscales en la que decía que estábamos al día y con carga de éxito. Tal es el éxito, señor Chincha, que ahorita los procesos que se iniciaron conmigo tienen condenas. Caso Pedro Gonzalo Chávarri, caso Kenji Fujimori. Suplió, hizo las acusaciones y están en juicio oral, pero iniciadas bajo mi investigación. Pero explíqueme o explíquenos cómo es esto de que no la atendió. O sea, no atendió mi reclamo en la reconsideración. Usted recibió un documento y lo mínimo que ese documento merecía es un descargo. Por supuesto, nada, no se dijo nada. Ya estoy fuera del Ministerio Público, usted no sirve, no se le atiende. No es así. Yo tengo mis derechos a la defensa y así lo dice la ley de la carrera fiscal y más aún, señor Chincha, la sentencia Casanina expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, muy bien, si hay causales de remoción, digamos que fuera cierto, lo cual niego totalmente, que yo haya sido una fiscal ociosa y no productiva, dice, tendrá el derecho de defensa. Se me negó en todas las instancias. ¿Y usted cómo podría, pasado cierto tiempo y toda esta agua debajo del puente del Ministerio Público, cómo podría usted calificar lo que hizo Patricia Benavides? Es decir, en ese momento ella le atribuye a usted, como acaba de calificarlo vilmente, que se le despida, se le retire, se le remueva del Ministerio Público por una baja carga procesal, cosa que usted está explicando en estos momentos que más bien era todo lo contrario. ¿Fue la acción, fue el accionar de la doctora Benavides contra usted, pensando ella, motivada ella, inspirada ella, en el caso de su hermana Emma, que usted investigaba, sí o no? Claro que sí. Claro que sí, el informe de la doctora, de la magistrada, honorable magistrada Inés Tello de Ñeco, reconocida por la comunidad jurídica por su lucha contra la corrupción, es prolijo, es consistente y detallado. Ahí señala precisamente de que hubo, después de informar todos los medios de prueba que se acreditó y que como en calidad de instructora pudo conseguir, señala y dice que se trató de debilitar la acción penal, que la investigación contra la señora Emma Benavides estaba yo actuando. O sea, lo de la baja carga procesal fue una treta. Eso fue el objetivo. Fue demostrado, un argumento falso. Demostrado, señor Chincha, porque adicionalmente, y así lo dice el informe de la señora magistrada Inés Tello, se tiene el testimonio de Jaime Villanueva, que hubo acuerdos surrecticios, espurios, para degradarme de esa forma, porque primero se acordó con el ex asesor Girao y el gerente de productividad para calificarme como de baja productividad. Y luego de mi cese se concertó para quien la fiscal me sucedió dijera lo mismo, pero no hay delito que no se pague. Eso es un refrán, ¿no? La señora Solari, que me sucedió, acompaña un informe a la fiscal de la Nación, a la señora Benavides, y adjunta reportes del sistema de CGF, que es el sistema que nosotros, los fiscales, enviamos para que se vea nuestra productividad. ¿Y qué dice esos informes, esos reportes? Que el abogado de la defensa niega que exista en la instrucción llevada a cabo por la señora Inés Tello. Esos informes dicen que en el año 2019, 2020, 2021, 90% de casos de éxito.
y en el 2022, a julio, que fue la fecha de mi remoción, estaba en el 57%. Lo que quiere decir que si mi permanencia hasta diciembre del año 22, que era la fecha del límite de mi resolución, yo ya estaba más del 60%, del 100% cumplido. ¿Ha recordado usted justamente un momento en el que la doctora María Zavala, de la Junta, tiene un intercambio breve pero intenso con la doctora Benavides? Lo tenemos en video, ¿le parece? Lo Sí, observamos no. y lo comentamos. ¿Sí? Adelante. Le pregunto si la doctora Revilla fue la única fiscal en esa área que fue removida por baja productividad, o si también usted removió a otros por ese motivo. Cuando inició mi gestión como fiscal de la Nación, tenía como objetivo la carga cero. Perdón, doctora, quiero puntualidad. ¿Fue la única o también hubieron otros? Es que le quiero dar la respuesta a ello. Pero yo quiero una respuesta puntual, doctora, porque yo tengo conocimiento ya de todas las demás pruebas que hay. Yo quiero escucharla a usted, que me diga si fue la única o hubieron otros, nada más. Es que mi respuesta va a eso, doctora. Va directamente a eso. Puntualidad, doctora. Y no le estoy recordando el derecho a la defensa. No, es que mi respuesta va a ello. Le estoy diciendo que mi objetivo era carga cero, por eso sabemos porque es que, disculpe, doctora. Es que déjeme hablar, doctora. Le pediría al señor presidente que me deje manifestar y comunicarle que efectivamente al inicio, sí, y la respuesta va a ser puntual. Es que si me deja hablar... Bueno, si me deja hablar, si no me deja hablar, lo cierto es que ella comenzaba con el argumento de que en su gestión la excelencia era su divisa, entonces tenía que ella hacer que fiscales como usted, que no habían pues avanzado nada en su argumento, ¿no? Tenía que ser removida. Señor Chincha, cuando la señora magistrada María Zavala hace esa pregunta, de la simple lectura de la resolución 1553, que es la resolución de mi remoción, dice un fundamento. Respecto a la primera Fiscalía Suprema Transitoria, que era la que veía que es la que ve los casos de cuellos blancos, se han hecho los cambios respectivos. Pero respecto a la segunda, que era la que yo despachaba, hay una condición de resolución. ¿Cómo es eso? Significa que hay un elemento informativo, como fue ese informe 0012, de que yo tenía baja de producción. ¿Y a quién remueven? No fui la única. Remueven Bersabe Revilla y el doctor Luis Felipe Zapata, los dos integrantes de la Fiscalía. No hubo otras remociones por ese informe. ¿Zapata? Zapata era mi adjunto. O sea, solo a los dos. Solo los dos. Y a su adjunto. Y nosotros éramos 28 fiscales según el informe, los 28 tendríamos que haber salido, pero no. ¿Y por qué sacan al doctor Zapata? Pues porque era su adjunto, para empezar, digo, ¿no? ¿Ya? Pero hay otro elemento. Al doctor Zapata lo remueven porque era mi adjunto a quien yo le delegué la investigación del señor Miguel Vega Vaccaro. ¿Y quién es el señor Miguel Vega Vaccaro? Era el señor a quien yo investigué por presunto delito de negociación incompatible o colusión. Y la señora Benavides, en su calidad de fiscal adjunta suprema en ese entonces, de Aredema, que es una unidad de la Fiscalía de la Nación, proyectó, porque ahí están sus iniciales, y eso lo he presentado en la Junta, de que se archive el caso del señor Miguel Vega. ¿Y por qué? Porque eran amigos. Según Jaime Villanueva... Vega Vaccaro. Vega Vaccaro, porque, según Jaime Venea, porque Vega Vaccaro lo ayudó, dice, entre comillas, a ser fiscal suprema. Entonces, como el doctor Luis Felipe Zapata, mi adjunto, inició las diligencias bajo mi orden, a él también hay que cesarlo. ¿Y qué cargos había contra Vega Vaccaro? El cargo que le estoy mencionando, la investigación que le formulé por colusión y negociación incompatible. ¿Por qué? Porque había designado, estaba en su despacho designado un fiscal adjunto, pero a la vez este fiscal adjunto pedía licencias y cobraba como empleado administrativo. Se sentía con Entonces,
Entonces, eso estaba prohibido. Un fiscal no puede ejercer una acción administrativa, una función prohibido. Y tan es así, señor Chincha, que este fiscal ha devuelto el dinero ilícitamente ganado. Pero este caso se archivó. Porque en venganza, porque yo sí creo que en venganza removieron al doctor Luis Zapata, un profesional de primer nivel, reconocido por todo el Ministerio Público. Y me removieron a mí por haber ordenado esa investigación y por haber estado en la investigación con la hermana. Y Vega Vaccaro, porque Vega Vaccaro es como una suerte de mentor de la doctora Benavides. Así lo dice el testigo Jaime Villanueva. A ver, entonces, entiendo, por lo que entiendo, que usted tiene la confianza de que se hará justicia en su versión de los hechos, tal como lo está describiendo esta noche, de que la Junta Nacional de Justicia finalmente destituirá a la doctora Benavides. Lo que yo pido es reivindicación. Lo que yo pido es justicia. Se me ha afectado, como le dije al inicio de la entrevista, mi dignidad, mi idoneidad. Yo en estos momentos, y eso es una palabra que yo voy a repetir y quien me escucha lo va a entender, yo camino con la cabeza en alto. A mí nadie me va a tachar de corrupta, de no idónea, ni de proba. Nadie me va a echar esa. Y eso lo sabe la señora instructora, la doctora Luz Tello, a través de su informe, y lo tiene que saber los miembros del Jurado Nacional de Justicia. Espero que así sea, que se me dé justicia, porque lo que estoy defendiendo es el derecho a la verdad. Y hace poco un colega me mandó un WhatsApp y me decía, Bersabet, defiende lo que la gente se llama, no la gente común no lo sabe, pártesis, es el derecho a la defensa de la verdad. Y ahí, a mí eso lo estoy haciendo desde hace año y medio. Y lo he hecho a través de toda mi función fiscal durante 41 años. Mi despacho desempeñaba casi 7 funciones competenciales. Era la fiscalía que ejecutaba investigaciones de complejidad y de alta complejidad para altos funcionarios y aforados, y también para presidentes de la República. A ver, entonces, para usted esto es una reivindicación. Para la doctora Benavides, como vamos a ver y oír a continuación, es una venganza lo que se haría contra ella. Escuchemos. Hoy tienen ustedes un informe express hecho a la medida de los intereses políticos que lograron mi suspensión y ahora quieren mi muerte funcional. Sí, el informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público. Ya lo he dicho, no fui, no soy, ni seré un peón de nadie. Nunca iba a permitir que el Ministerio Público sea la chacra del poder político o mediático. Esa es la verdadera razón por la que me quieren fuera del sistema de justicia. No sean cómplices de esta venganza política. ¿Una chacra de poderes o intereses políticos? Jamás. Mi persona ha tenido un interés. Y yo no pienso que aplicar las sanciones disciplinarias por faltas graves y muy graves sea una venganza política. ¿Es lo que corresponde? Es lo que me corresponde. Yo he denunciado desde hace año y medio eso. Y se está aplicando. Es lo que corresponde que la destituyan, digo. Por supuesto. Eso es lo que pedí en mi denuncia desde un comienzo. Enumeré, explicando cuáles eran las faltas graves y las muy graves, cuya consecuencia era la destitución. Ella ha cometido faltas graves y muy graves. Y así lo dice el informe de la señora Inés Tello. Sí.
Así lo dice, y yo lo respaldo. Acá no hay ninguna venganza política. ¿De quién? ¿De mí? ¿De los señores miembros de la Junta? ¿De qué venganza está hablando? ¿Qué chacra ha habido en el Ministerio Público? En el Ministerio Público formamos gente idónea, proba. En mi condición de líder tengo en mi haber fiscales y jueces actualmente que se han formado conmigo. Hay situaciones que no podemos generalizar, pero hay fiscales malos y hay jueces malos y así, pero no podemos decir una chacra a la institución que yo formé, a la institución que con el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos y luego con los demás fiscales supremos que he trabajado con los fiscales de la Nación, con todos los fiscales idóneos, Méndez Jurado, Nelly Calderón en épocas de pura corrupción, la doctora Adelaida Bolívar, que lamentablemente falleció, grandes fiscales, y he seguido la escuela de ellos. O malos fiscales como Blanca Nelia Colán. Bueno, ¿no? Épocas tristes y oscuras que pasamos nosotros. Ella podría también. hacer una comparación o una reinvención o un remake. Nunca he criticado a un fiscal. Nunca. Digo, cuando a mí Benavides. me removieron, algunos coordinadores avalaron mi remoción públicamente a través de los medios de prensa. ¿Usted espera regresar al Ministerio Público? No, señor, yo renuncié. Lo que yo espero, reivindicación de mi nombre y que públicamente se diga que lo que hizo la señora Benavides fue un acto vil de abuso de autoridad. Eso es lo que espero, porque tengo familia, tengo 2 nobles y profesionales hijas, tengo hermanos, 2, Arsenio y Edgar, que fallecieron sabiendo de este oprobio que sufrió su hermana. Entonces no, yo necesito y voy a hacerlo, voy a continuarlo. No sé qué se decidirá después, pero una cosa que me faltaba decir, señor Chincha. La defensa de la señora Benavides dice que la señora María Zavala debería haberse aceptado su inhibición. ¿Por qué tendría que aceptarse su inhibición si el señor abogado sabía que la señora María Zavala ya era integrante de la Junta? ¿Por qué él, aplicando el Código de Ética, decía no acepto esta defensa porque hay dentro del jurado de la Junta Nacional de Justicia hay una amistad? O sea, es al revés. Yo me coloco como abogado para que mi amiga se inhiba. No es así. No es así. El derecho procesal no se aplica de esa forma. Y hace bien la Junta Nacional de Justicia de declarar improcedentes esas inhibiciones, porque así se procede procesalmente también en el Poder Judicial. La doctora Bersabet Revilla ha sido una fiscal de carrera que fue la primera protagonista de las acciones que la doctora Patricia Benavides emprendió cuando asumió la Fiscalía de la Nación y ha estado con nosotros esta noche. Un gusto y muchas gracias. Gracias, señor Chincha, por haberme permitido dirigir a su teleaudiencia. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el caso de Ana Estrada. Ana finalmente tomó la